Libro de Hebreos 10:26 dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mírenme acá. Aquí dice que si usted llegó a conocer la verdad y después de haberla conocido, usted conscientemente, a sabiendas, sigue pecando, entonces para usted ya no hay nada que hacer. Ya no hay forma de que sus pecados sean perdonados. Y lo único que le queda, lo único que le resta, es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que lo va a devorar en el infierno. Eso es lo que dice aquí. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Voy a tratar esta mañana de explicarle esta verdad, porque primero, antes de seguir explicando esto, primero entendamos lo que dice. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, esto es intencionalmente, eso es a conciencia, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora, ¿a cuál verdad se refiere? Porque primero hay que entender de qué verdad estamos hablando. Porque dice que si pecaremos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pero ¿cuál verdad? ¿A qué verdad se refiere? Este versículo es la conclusión, escuchen, es una conclusión, es una de las conclusiones a las que llega el autor después de haber expuesto todos los capítulos del libro de Hebreos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 al menos, hasta donde estamos ahorita leyendo. Entonces, primero tenemos que entender de qué viene hablando, de qué verdad está hablando el autor. Para después de eso, sí, pues, entender cuál es la verdad. Y ahí sí decidir si pecamos o no pecamos. Y si pecamos, ya sabemos que nos vamos para el infierno. Y si no pecamos, pues no sabemos que nos vamos a la vida eterna, al reino de los cielos. Entonces vamos a entender esta verdad. Esta verdad de la cual dice el autor que si ya la llegamos a conocer y después continuamos pecando, ya no hay remisión de pecados, ya no hay perdón de pecados. Ya nos queda solamente y únicamente y exclusivamente el infierno. Entonces la cosa es bastante seria, así que deberíamos entender esto sí o sí, porque de eso depende nuestro destino eterno. Para entender esta verdad, porque lo que voy a tratar de explicarles es esta verdad. ¿Cuál es esta verdad? Porque si no sabemos de qué verdad está hablando, entonces tampoco podemos entender el pasaje. Para entender esta verdad, yo quiero primeramente hablarle acerca de 3 clases de pecados. Los católicos tienen el pecado original, el pecado venial y el pecado mortal. Sin embargo, cuando yo leo el Pentateuco, desde Éxodo hasta Deuteronomio, yo encuentro en ese Pentateuco, encuentro 3 clases de pecados bien definidos. O sea, una clasificación de pecados en 3 tipos, en 3 clases. Primero, están los pecados no perdonables. Habían pecados que no eran perdonables. Luego están los pecados perdonables, los que sí eran perdonables. Y luego está una tercera clase de pecados que eran los pecados por ignorancia, pecados de ignorancia o inconscientes. Los primeros eran pecados que conscientemente el israelita cometía, conociendo la ley de Dios, aún así los cometía. No todos los pecados, pero habían pecados que si los cometía,
no tenía perdón. La única sentencia que había para los que cometían esos pecados era la muerte. Por ejemplo, la idolatría no era perdonable. Todo idólatra tenía que ser cortado entre su pueblo, tenía que morir. La bruja y los que consultan a los muertos y a los brujos tampoco eran perdonados, tenían que morir. Así se arrepintiera, así trajese al tabernáculo, qué sé yo, 100 toros para hacer sacrificio, ya no era perdonable esos pecados. El que maldecía, y peor aún el que golpeaba a su padre o a su madre, tenía que morir irremisiblemente. Irremisiblemente quiere decir que no había cómo redimir eso, o sea, no había cómo perdonar ese pecado. Tenía que morir. Los pecados sexuales, la fornicación, el adulterio, el incesto, no era perdonable. La única sentencia, lea usted Levíticos 16, lea usted Éxodo 20, 21, 22. La única, escúcheme, la sentencia que había contra esos pecados era la muerte, no eran pecados no perdonables. Si a alguien lo cogían trabajando el día sábado, lo mataban. No había cómo redimirlo, no había cómo perdonarlo. Solamente había la sentencia de la muerte y nada más. Entonces habían pecados de muerte, pecados no perdonables. Pero habían otros pecados que sí eran perdonables. Por ejemplo, si alguien se robaba un buey del vecino y lo faenaba y se lo comía, o a su vez vendía la carne y hacía negocio, esa persona, una vez descubierto, tenía que devolver 5 bueyes por el buey que se robó. Y además tenía que llevar al altar, a la ofrenda, al altar, una ofrenda para expiar su pecado delante de Dios. Así que robarse un buey era muy caro. Si alguien se robaba una oveja, tenía que devolver 4 veces la oveja. 4 ovejas por la que se robó. Y así había pecados que sí eran perdonables, pero que había que hacer sacrificios puntuales por esos pecados puntuales también. Para que, o sea, por un lado tenía que restituir hasta donde fuere posible el pecado que había cometido. Y además tenía que llevar una ofrenda a Dios para ser perdonado por Dios. No era solamente cuestión de arrepentirse, ir a la iglesia, ir al tabernáculo y presentar una ofrenda para que Dios le perdone. Tenía que restituir. O sea, tenía que reponer el daño que se ha hecho. Porque no podemos ser caraduras ni sinvergüenzas. Lastimar, dañar, estafar a los demás y luego, Dios, perdóname. Y nada más que eso. No, Señor, en ese tiempo y hasta ahora tienes que restituir. Cuando cometes un agravio, un daño, tienes que restituir. Si tú difamaste a una persona, tienes que restituir su buena fama. Si lastimaste o dañaste la reputación de una persona dentro del círculo familiar, pues tienes que tener la valentía para pararte también dentro del círculo familiar y decir, ¿saben qué, familia? Yo mentí y calumnié a fulano de tal, para que Dios te perdone. Porque Jesús dijo que si tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Yo no te la recibo, dijo Dios. Y anda y primero reconcíliate con tu hermano, pídele perdón, restituye. Y luego ven y presenta también tu ofrenda. Entonces, habían pecados perdonables, pero se tenía que restituir el daño y además se tenía que presentar una ofrenda para que Dios lo perdone. Y había una tercera clase de pecados, que eran los pecados de ignorancia. ¿Cuáles son esos pecados? Déjenme, entre comillas, le digo, eran esos pecadillos pequeños que los cometemos a veces sin darnos cuenta.
¿Cuántas veces nos enojamos y decimos una cosa que no se debe decir? No es con premeditación ni con alevosía. No es como robarse una gallina. Usted, ay, no sé cómo es esta gallina, está en mi olla hirviendo aquí. Eso no es así. Eso sí hay que corretear la gallina. Hay que ver que nadie nos vea. ¿Me entiende? Eso es premeditado y con alevosía. Pero hay otros pecados, por ejemplo, los malos pensamientos, que van y vienen. Y hay muchas otras cositas que les podríamos considerar pequeños, pero son pecados. Y como Dios es santo, 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 Dios es perfecto, Él no admite ni el más mínimo pecado, por muy pequeño que sea. Así que estos pecados también tenían que ser expiados. Y para estos pecados de ignorancia, Dios estableció un sacrificio para realizarlo cada año, y lo tenía que hacer el sumo sacerdote. Tenía que hacer un sacrificio anual para expiar ese pecado que se comete diariamente sin darnos cuenta, pero que es pecado a la final, para que Dios lo perdone. Porque el problema con el pecado, ¿sabe cuál es? Que el pecado trae maldición. El pecado maldecía la tierra, las cosechas, los animales, los negocios. Maldecía las siembras, no llovía. La tierra era maldecida por causa del pecado del hombre. Entonces tenía que ser expiado, limpiado ese pecado para que Dios siga bendiciendo lo que hacemos y lo que tenemos. Estos son los pecados de ignorancia. Y esta mañana vamos a hablar sobre esos pecados, porque, escúcheme, el pecado mortal, el pecado de muerte, de eso no hay nada que hablar. El que lo hacía, moría. No había nada que hacer. O sea, así Moisés vaya y se postre en el lugar santísimo, en frente al arca del pacto, a pedir perdón a Dios, Dios no perdonaba sus pecados. Eran irremediables. Irremisiblemente tenía que morir la persona. Habían otros pecados que sí eran perdonables, haciendo la restitución y presentando una ofrenda delante de Dios. Y había los pecados de ignorancia. Esta clasificación es bíblica. Usted puede leer el Pentateuco y se va a dar cuenta que lo que estoy diciendo es correcto. Eran los pecados de ignorancia, y para esos pecados se tenía que hacer el sacrificio de toros y machos cabríos anualmente, una vez al año, en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año con sangre, y después de haberse purificado primeramente él por sus propios pecados, y lograba el perdón de Dios de esos pecados de ignorancia, para que la tierra no sea maldecida, para que ellos puedan disfrutar de un año más de bendición, de la bendición de Dios. Verá, aunque no vamos a ahondar sobre esto, sin embargo le voy a dejar ahí algo sobre la mesa para que lo digiera y lo analicen. Dice Juan, porque esto, lo que le acabo de decir, está en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, encontramos en 1 Juan capítulo 5 versículo 16 que dice Juan lo siguiente: si alguno viere a su hermano cometer pecado, esto está en el Nuevo Testamento y esto está dirigido a la iglesia, porque está escrito en una de las cartas universales del apóstol San Juan a la iglesia. 1 Juan capítulo 5 versículo 16. Si alguno viere a su hermano, está hablando de la iglesia, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida.
Toda transgresión, toda injusticia es pecado. Pero hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Será que también ahora en el tiempo de la iglesia hay pecados no perdonables? Porque Juan dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿A qué se refería con pedir? Orar. Si usted ve a un hermano que está cometiendo pecado que no sea de muerte, ore por él, para que Dios le ayude y se pueda arrepentir, porque son pecados perdonables. Se puede arrepentir y tenga vida. Pero hay algunos que pueden cometer pecados no perdonables, pecados de muerte. Y por esos pecados ya no hay nada que hacer. O sea, ya así la iglesia se ponga ayuno y oración. Ya no hay nada que hacer. Son pecados de muerte. Dice Juan, lo dice a la iglesia en el Nuevo Testamento. Sin embargo, eso lo dejamos en stand-by. Algún rato Dios nos permitirá ahondar más sobre eso. Pero, por ejemplo, también dice Hebreos 12, dice lo siguiente, escúcheme: mirad bien, no sea que haya entre vosotros alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios. No dice que alguno no pueda alcanzar, dice que deje de alcanzar, quiere decir que ya la alcanzó, pero de pronto puede dejar de alcanzarla. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es la raíz de amargura? Pecado. Y dice, mirad bien, no sea que haya entre vosotros alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, no sea que haya alguno, escúchame, fornicario, escucharán los fornicarios y los adúlteros, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que vendió su primogenitura por una sola comida. Escúcheme, no es que Esaú le dijo a Jacob, verás, durante un año me vas a dar de comer todos los días y yo te doy la primogenitura. No, fue por una chulla comida. Por una sola comida. Vendió su primogenitura. Y ya sabéis que aún después, deseando recuperar la bendición, fue desechado. Y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. O sea, se arrepintió, sí se arrepintió, de corazón, con lágrima, con gritos, dice que delante de su papá. Pero ya no fue perdonado, fue desechado. Y por una sola vez. Entonces, todo esto nos da a entender que pudiera ser que haya pecados que no se perdonen. Pero no es todo pecado. Y hay que conocer la verdad para luego entender cuáles son esos pecados o a qué se refiere con esa verdad y cuáles son esos pecados que después de haber conocido la verdad, si los practicas, ya no hay remisión, ya no hay perdón de esos pecados. Está peluda la cosa, ¿no? Amén. Pero no, tranquilos. Nosotros estamos en la gracia de Dios. Ya vamos a entender todo esto. En esta mañana yo me voy a referir sobre todo a los pecados de ignorancia. Por ahí nos vamos a ir porque queremos explicar lo que hemos leído en Hebreos 10:26. Hablando de estos pecados, escúchame, de ignorancia, le repito una vez más. Por estos pecados, cada año se tenía que hacer sacrificio de toros y de machos cabríos, y también de becerros, bueno, es lo mismo, ¿no? Becerros, becerras en otros casos, y así por el estilo. Se tenía que hacer cada año. El sumo sacerdote tenía que entrar, primeramente, a hacer el sacrificio
por él mismo, por sus propios pecados, porque era un hombre que también pecaba. Entonces él primero tenía que purificarse él mismo. Entonces hacía un sacrificio por sus propios pecados, porque iba a entrar al lugar santísimo. Y al lugar santísimo no podía entrar ni con el más pecado más chiquito que usted se puede imaginar, porque Dios es santo, 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 y en él no hay ni la más mínima mancha de pecado. O sea, no se puede, porque si entraba así, moría. Por eso es que en sus vestiduras tenía campanas abajo, y también entraba con una cuerda amarrada en su pierna, en su pie. En caso de que muriera, no podía nadie entrar a retirarlo, a sacar el cadáver. ¿Por qué? Porque el que entraba moría también, porque entraba la presencia de Dios. Y todo eso era tipo, figura y sombra nada más, porque esa arca del pacto no era el trono real y verdadero de Dios, solamente era una representación, era un símbolo, era lo que llamamos tipo, figura y sombra del trono de Dios. Pero aún eso que era figura y sombra nada más de lo verdadero que está en el cielo, aún así eso era tan santo que el sumo sacerdote tenía que entrar completamente santo, sin ningún pecadillo, por más pequeño que sea, en él, porque si entraba con eso moría. Por eso es que antes de entrar tenía que primeramente purificarse él mismo. Hacía un sacrificio para sus propios pecados, derramaba la sangre adentro en el propiciatorio del arca del pacto. Luego salía y luego hacía el sacrificio por el pueblo, los toros y machos cabríos, por el pueblo, y con esa sangre entraba para que Dios perdonara al pueblo. Y estaba allí adentro el tiempo mínimo indispensable y luego salir. No sea que estando allá adentro se le venga un mal pensamiento al sumo sacerdote, ahí quedaba fulminado. Pero Dios, yo pienso que Dios en su misericordia y en su gracia guardaba la mente de ellos para que no pequen allá adelante. De manera que el hombre salía y respiraba, porque mientras estaba adentro estaba en riesgo su vida. Estaba en riesgo de morir, si es que algún pecado venía. Y así, escúcheme, Dios perdonaba el pecado que la nación había cometido durante todo ese año. Ahora, en el capítulo 7 de Hebreos, el autor explica que existen dos sistemas, dos órdenes de sacerdocio. El un orden fue el orden levítico y el otro fue según el orden de Melquisedec. El orden levítico fue un sacerdocio solamente para Israel, solamente para la nación de Israel. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es un orden eterno, y ese es para la iglesia. Jesucristo no fue de la tribu de Leví, ni fue de la descendencia de Aarón. Jesucristo viene de la tribu de Judá. Por lo tanto, a Jesús no le correspondía ser sacerdote, ni sumo sacerdote según el orden levítico. Pero Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec es eterno, es divino, y es el orden para la iglesia. Jesucristo fue el Cordero de Dios que murió en la cruz para perdonar y quitar el pecado de nosotros. Él fue bajado de la cruz, fue sepultado, al tercer día, un día como hoy domingo, primer día de la semana, resucitó de entre los muertos y se convirtió en el sumo sacerdote, que con su propia sangre, porque él fue el Cordero también, entró en el lugar santísimo. Pero el lugar santísimo a donde Jesús entró no fue a ese lugar santísimo que era figura y sombra que tenían los hebreos, los judíos, sino que entró en el verdadero lugar santísimo, que es el cielo. Fue ante el trono mismo de Dios, no fue ante el arca del pacto,
sino ante el trono mismo de Dios, con su propia sangre, para perdonar nuestros pecados y quitarlos de nosotros. Así que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y nosotros también somos sacerdotes, pero no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Nosotros, al igual que Jesucristo, somos sacerdotes. No sé si usted recuerda que cuando Dios sacó a Israel de Egipto y los llevó al monte Sinaí, les dijo: vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Para eso los saqué de Egipto, para que me sean un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, Israel, solamente una tribu eran sacerdotes, nunca fueron todos. Y es más, ni siquiera todos los de esa tribu eran sacerdotes, sino la familia de Aarón. Pero en Cristo Jesús todos somos sacerdotes, porque Cristo Jesús nos abrió el camino hacia el lugar santísimo, a la presencia de Dios, y nosotros podemos entrar a la presencia de Dios por la sangre de Jesús, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, hay dos tipos de sacerdocio y nosotros pertenecemos al sacerdocio de Jesucristo. El de Israel, el sacerdocio levítico, acabó, terminó, feneció el día en que Jesucristo murió y resucitó de la cruz. Hasta ahí llegó el sacerdocio levítico. Ese día Dios rompió el velo del templo de arriba hacia abajo para que podamos entrar a la presencia de Dios mediante el sacerdocio según el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Otra cosa, hay que diferenciar entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Yo estoy basando mi enseñanza especialmente en los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Hebreos. Así que cuando usted vuelva a escuchar este vídeo, antes de escucharme otra vez, léase, por favor. Si es posible, todo el libro de Hebreos, pero por lo menos léase desde el 7 hasta el 10, antes de escuchar la repetición de este mensaje. Porque tiene que volver a escuchar. Usted no me está entendiendo todo lo que estoy diciendo. Pero si usted me escucha varias veces, de pronto me va a entender un poco mejor. Explica aquí el autor que hay dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y hablando del nuevo pacto, dice que el nuevo pacto consiste en esto, escúcheme. En el nuevo pacto dice Dios, pondré mis leyes en las mentes de nosotros, porque ese nuevo pacto es para la iglesia. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré, decía Dios. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pongan atención. Dice Dios que en el nuevo pacto hay que diferenciar el antiguo y el nuevo pacto. En el nuevo pacto Dios pone sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Mente y corazón es lo mismo. La mente o el corazón del espíritu es la mente. Este de acá es el corazón del cuerpo, pero aquí es el corazón del espíritu. Dice que Dios pondrá sus leyes en nuestras mentes y corazón. Le pregunto, en el antiguo pacto, ¿en dónde Dios puso sus leyes? En tablas de piedra muerta. No les puso a ellos la ley en sus mentes, sino en tablas de piedra. Y ellos tenían que cumplirlas en sus propios esfuerzos. ¿Por qué? Porque no estaba en su mente, sino en tablas de piedra. Hoy en día, por Dios,
La ley de Dios debe estar en su mente y en su corazón, no en tinta y papel. Debe estar en su mente y en su corazón. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y todos me conocerán. Todos me tendrán dentro de sí mismo. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto no se entendía hasta cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Entonces hay dos pactos. En el uno, la ley de Dios fue dada en tablas de piedra, tabla muerta. Pero en el otro, en el nuevo pacto, en el que estamos nosotros, la ley de Dios está en nuestras mentes y corazones. ¿Sabe cuál es la ley de Dios en nuestra mente y nuestro corazón? Es el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, que nos anhela y nos guarda celosamente. Ya entenderemos poco a poco mejor eso. Entonces, entendiendo estas cosas, escúcheme, vamos a hablar hoy, ahora en este momento acerca de la sangre, los sacrificios y la sangre de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre la sangre de los toros y de los machos cabríos y la sangre de Jesucristo? Ahora que estamos justamente celebrando la semana mayor, como le llama la gente, ¿no? La Semana Santa. ¿Cuál fue la diferencia entre el sacrificio y la sangre de los animales y el sacrificio y la sangre de Jesucristo? Dice Hebreos 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se presentan continuamente cada año, hacer perfectos a los que intentan acercarse a Dios. Pongan atención, para acercarse a Dios, para entrar en la presencia de Dios hay que ser santo, santo, santo. Sin santidad nadie verá al Señor. En el antiguo pacto, la sangre de los toros y machos cabríos dice que nunca pudieron hacer perfectos a las personas que ofrecían esos sacrificios, de manera de que nunca pudieron acercarse a Dios. Solo el sumo sacerdote, y eso un ratito cada año, se acercaba y salía por las mismas, no se quedaba allá adentro. Pero el pueblo jamás pudo acercarse, ni siquiera al lugar santo, menos al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Porque la sangre de los toros y machos cabríos, escúchame, no hacían perfectos a los que tributaban ese culto, a los que tributaban los sacrificios de los animales. De otra manera, si es que esos sacrificios hubiesen hechos perfectos a las personas que ofrecían esos sacrificios, pues hubieran dejado de practicarse los sacrificios, porque las personas que tributaban ese culto, esos sacrificios, una vez limpios de pecados, no tendrían ya necesidad de hacer más sacrificios. Ahora, perdóname, yo he hablado mucho para no enredarme yo y no confundirles a ustedes. Pongan atención. ¿Qué hacía la sangre de los toros y los machos cabríos? Lo único que hacía esa sangre era, escúcheme, era perdonar el pecado que ya se había cometido. Esa sangre de animales no tenía ningún poder para quitar el pecado del corazón de la gente. Solamente perdonaban los pecados ya cometidos. Solo perdonaba el pecado, no lo quitaba. Por eso es que, escúcheme, la gente pecaba un año entero, el sumo sacerdote tenía que hacer el sacrificio anual, entraba adentro con la sangre de los toros y machos cabríos, Dios perdonaba el pecado cometido, pero el siguiente día y el siguiente año ellos volvían a cometer los mismos pecados del año anterior, de manera que tenían que volver a hacer el sacrificio el próximo año. Y esto se repetía
vez tras vez. Porque esa sangre solo perdonaba el pecado, pero no lo quitaba del corazón de ellos. Ellos lo seguían practicando. Y para que una persona se acerque a Dios tiene que ser limpia de corazón. Por eso es que esa sangre nunca permitió que ellos se acercaran a Dios, al lugar santísimo. ¿Me hago entender? Ahora, ¿cuál es la diferencia con la sangre de Jesús? La sangre de Jesús, a diferencia de la sangre de los toros y los machos cabríos, la sangre de Jesús quita el pecado del corazón del hombre. Jesucristo vino al mundo para quitar el pecado. No para perdonar el pecado, sino para quitarlo. Ahora, no me malentienda. Cuando hablo de quitar el pecado, se incluye el perdón de pecados. Pero Jesús no vino por la razón de perdonar pecados, porque para perdonar el pecado, solamente para perdonarlo, ya había los toros y los machos cabríos. Con eso el hombre ha perdonado los pecados. El problema es que esa sangre no quitaba el pecado. Y el punto es que para que tú vivas con Dios, tienes que ser santo, tienes que quitar el pecado de tu corazón y de tu vida. Entonces, por eso es que vino Jesús a morir en la cruz del Calvario. Para quitar el pecado. ¿Qué dijo Juan cuando vio a Jesús? Juan Bautista. Dice que lo vio a Jesús al siguiente día, vio que Jesús venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. No dijo que perdona el pecado, dijo que quita el pecado del mundo. Y en Hebreos, el capítulo 9, la última parte, dice el autor: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre de animales. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo al santuario hecho de mano, figura del verdadero. O sea, Jesús no entró a donde estaba el arca, porque eso era figura de lo verdadero que está arriba en el cielo. Porque no entró Cristo al santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios, así como Aarón se presentaba en el arca, a lo que era tipo, figura y sombra, por todo el pueblo de Israel. Pues Jesucristo se presentó no en lo que es tipo, figura y sombra, sino en el verdadero trono de Dios, donde está Dios mismo sentado. Allá entró para presentarse por nosotros, para pedir nuestra redención, para pedir nuestra santificación. Y no para ofrecerse muchas veces como se ofrece o se presenta el sumo sacerdote en el lugar santísimo, tipo, figura y sombra de lo verdadero, cada año con sangre ajena. Porque de otra manera le hubiera sido necesario presentarse o padecer desde el principio del mundo. Pero ahora, escúchame, en los fines de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado de en medio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez cuando venga en su segunda venida para salvar, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, a los que han creído en Él. Entonces pónganme atención. ¿Qué estamos diciendo? Que la sangre de Jesucristo fue derramada para quitar tu pecado, para hacerte santo. Algunos me acusan de que yo soy fanático, que soy extremista, que Dios es un Dios de gracia y que Dios perdona todo, que la salvación es por obras.
Así que pequemos nomás, porque al final es por gracia y Dios perdona nomás todo, que por eso murió Jesús. Lo que están diciendo es que podemos seguir pecando. Lo que están diciendo es que la sangre de Jesús no quita el pecado. Y tienen la sangre de Jesús como si fuese sangre de toros y de machos cabríos. Tienen la sangre de Jesús solamente para perdonar pecados, pero no la tienen para que quite sus pecados de su corazón. Esta gente es la que pisotea la gracia de Dios. Pisotea a Jesucristo, pisotea la sangre en la cual fue santificado. Porque Cristo no murió solamente para perdonar tus pecados, murió para quitar tu pecado. Porque si fuera solamente para perdonar tu pecado, entonces Él no hubiese muerto en la cruz. Para eso ya teníamos los toros y los machos cabríos y los animales. Esos perdonaban el pecado. El problema es que no los quitaba. Y Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere vivir con nosotros la eternidad. Y para eso se tiene que quitar tu pecado de tu corazón. Y para eso vino Cristo. Pero esto es por fe. Tú tienes que creer lo que dice la Biblia. Esta es la verdad que tú tienes que conocer. Tú ya estás conociendo que en Cristo Jesús tú tienes acceso a que tu pecado sea quitado de tu vida. Pero si pudiendo vivir una vida santa a través de la fe en Jesucristo, por el sacrificio de Jesús, tú de todas maneras quieres seguir pecando a pretexto de que es por gracia y de que nadie es perfecto, que somos humanos, que Dios entiende, que el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Entonces tú, escúchame, tú estás rechazando la verdad. Conociéndola, estás escogiendo pecar. Ya pecas por voluntad, porque tú puedes ser puro, santo, y tú puedes tener la oportunidad de que tu pecado sea quitado si es que tú realmente quieres ser santo y crees en Jesucristo, si es que amas la santidad. Pero si amas el pecado, vas a justificar el pecado. Los de allá afuera no conocen esta verdad. Y ni les interesa conocer esta verdad. Y se irán al infierno de todas maneras por su pecado. El problema está con aquellos que ya conocieron, recibieron el conocimiento de esta verdad. ¿Cuál verdad? Que en Jesucristo tu pecado es quitado si es que realmente tú quieres vivir una vida de santidad. A Jesucristo se viene para ser santo, no se viene solamente para ser perdonado. Se viene para vivir una vida de santidad. El que realmente recibe a Jesús lo recibe porque quiere dejar el pecado, sacar el pecado de su vida y quiere vivir una vida de santidad y de perfección para Dios, porque Dios es santo y perfecto. Y en Jesucristo tenemos nosotros esa perfección. Pero tienes que tener fe, porque si te parece imposible que en estas carnes podamos ser santos y perfectos, tú tienes, mira, yo sé que a ti te puede sonar imposible eso, porque lo piensas de esa manera humana, lo piensas desde una perspectiva humana, pero piénsalo desde la perspectiva de la fe, porque así como a ti te suena imposible que en este cuerpo mortal se pueda manifestar la justicia de Dios, la santidad de Dios, pues también para Abraham sonaba ridículo, absurdo, imposible que en esas carnes, siendo un hombre viejo, casi muerto de 100 años, y con una mujer también vieja, casi muerta, y de 90 años, estéril, que ya ni siquiera ovulaba, sonaba imposible, ridículo que pudiese ser padre y tener hijos. Pero Abraham decidió creer esto porque eso se lo decía Dios. Y para Dios nada es imposible. Lo que Él dice, Él lo cumple.
pues tú también debes creer esto, porque lo que te estoy diciendo no es un invento mío ni de la religión. Lo que te estoy diciendo es lo que dice literalmente la Escritura, que la sangre de los toros y machos cabríos no podía quitar el pecado, pero que la sangre de Jesucristo sí nos hace perfectos para siempre. Entonces sí es posible. Escúchame, es posible siempre y cuando tú le creas a Dios y dejes de creer lo que dicen ese poco de religiosos, mentirosos, ignorantes. Ignorantes me refiero a que no conocen esta escritura, esta verdad, como dice la Biblia. Y te dicen, no, la iglesia es un hospital de enfermos. ¿Usted cree que Dios está contento de ver aquí un pocotón de enfermos? No. Dios recibe enfermos para sanarlos y darles salud y darles vida. Dios no tiene un hospital como Elías, que tiene pocos enfermos hasta que se mueran allí. Dios, enfermo que recibe, enfermo que viene a Él, lo sana. Lo sana completamente, lo limpia y lo hace sano. Porque si pecaremos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, si tú entendiendo lo que me entendiste ahora, ya sabes que en Cristo Jesús tú tienes acceso a la santidad y a la perfección. Y si tú decides seguir pecando, por ejemplo, estás en adulterio y te decides seguir en adulterio después de entenderme esto, te estás exponiendo a irte al infierno. Es cosa seria. El pagano, el ignorante, que está allá afuera, ellos no conocen esta verdad, ni les interesa conocerla. Ellos rechazaron de plano a Jesucristo. Están ahí con sus cosas. Pero tú viniste a Jesús. Tú aceptaste a Jesucristo. Tú dices que Jesús murió en la cruz por ti. Entonces, tú, si sigues pecando, conociendo la verdad, estás pisoteando a Jesucristo. Estás pisoteando. Tienes por inmunda la sangre de Jesús. Y sobre ti vendrá, o sea, también te irás al infierno, pero en el infierno tendrás mayor condenación que los que ignorantemente se fueron al infierno. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego en el infierno que va a devorar a todos los que, conociendo esta verdad de que podemos ser santos a través de Jesucristo, seguimos pecando. Si el que violaba la ley de Moisés por el testimonio de uno o dos testigos moría irremisiblemente, ya les dije que el idólatra, el que cometía idolatría, tenía que morir. No era susceptible a remisión, no era susceptible a perdón. Irremisiblemente tenía que morir, porque tenía que morir. Podía arrepentirse hasta donde más pudiera, pero aún así no era perdonado, tenía que morir irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Dios no entregó una vaca, un toro allí para perdonar. Entregó la vida de su propio Hijo. Y no para perdonar tus pecados solamente, sino para quitar tu pecado. Y te ofreció la oportunidad de poder ser santo para que vayas al reino de los cielos, porque sin santidad nadie lo verá. Y si tú, conociendo todo esto, hermano, escúchame, no usas la sangre de Jesús para quitar el pecado,
Y la estás usando solamente para que te perdones. Pecas y pides perdón. Pecas y pides perdón. Que la sangre de Jesucristo me limpia. Y pecas y otra vez estás pisoteando, teniendo por inmunda la sangre del pacto en la cual Dios te santificó. Horrenda cosa te va a hacer caer en manos del Dios vivo. Tú puedes ser santo, pero tienes que creer como Abraham. No importa que los teólogos te digan que eso no es posible, que el pastor Miguel está loco, que es ignorante, que no sabe, que no entiende la Biblia, que no ha ido a los mejores seminarios y que por eso no sabe. Olvídate de los seminarios. Tú te remites a la Biblia, a la palabra de Dios. Y lo que yo te estoy diciendo es lo que dice exactamente la Biblia, literalmente. Decía el autor, Hebreos 10, decía, ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, refiriéndose a los sacrificios del antiguo pacto. Están día tras día ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca no pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ponga atención. El sumo sacerdote en el antiguo pacto entraba al lugar santísimo con la sangre de los toros y machos cabríos y estaba dentro el mínimo tiempo necesario para expiar el pecado del pueblo. Cada segundo que él pasaba dentro del lugar santísimo, delante de lo que era tipo, figura, sombra de la presencia de Dios, el arca del pacto, estaba en riesgo su vida. Como repito, no sea que se le venga por ahí lo que la India esa le hizo y caer muerto allí. Entonces yo supongo que él estaba allí diciendo, Señor, ya sabe, ya hice todo lo que tenía que hacer, así que me voy hasta luego para salir rápido y evitar cualquier cosa, cualquier desgracia. Pero Cristo entró al lugar santísimo, el cielo mismo, escúchenme, y se quedó allí. Se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y sabe qué? Dice la Escritura en Hebreos 10 mismo, continuando, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, escúchame, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sabe por qué Cristo murió una sola vez y nada más? Porque con ese único sacrificio nos hizo perfectos para siempre. ¿Por qué? Porque quitó de nosotros el pecado. Y si ya lo quitó, quiere decir que ya no pecamos. Y si ya no pecamos, ya no hace falta sacrificios. Porque los sacrificios eran para pedir perdón por los pecados. Pero si ya no hay pecados, ya no hay necesidad de sacrificios. ¿Se entiende eso? Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Hermano, lo que pasa es que muchos no hemos entendido esta verdad. Pero si tú le crees a Dios y crees lo que dice la Biblia, no le busquen la quinta pata al gato, no traten de interpretar esto de otra forma. Crean y hagan lo que dice la Escritura. Tú y yo en Cristo podemos alcanzar la perfección y la santidad. No es de la noche a la mañana, es un proceso. Pero tú vives todos los días buscando la perfección y la santidad. Que si no alcanzas el 100% hasta que Cristo venga,
Que te encuentre en el camino de la perfección y de la santidad. Que no te encuentre diciendo, ay, es que todos somos pecadores, el pastor está loco, ¿cómo podemos? O sea, perdóname, Cristo vino para eso dice la Escritura. Y yo voy a ser como Abraham. Me tocará esperar 5, 10, 15 años, lo que sea, pero voy como Abraham a esperar que la Escritura se cumpla en este cuerpo mortal. Que la promesa de Dios se cumpla en este cuerpo mortal. Y yo sé que cuando Él venga, pues me dará ya el cuerpo perfecto para la eternidad. Pero hasta tanto, yo viviré en un camino de justicia y de perfección. ¿Me hago entender? Pues donde hay remisión de pecados, donde han sido quitados los pecados, ya no hay necesidad de más sacrificios por los pecados. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado. Entonces tú, con ese único sacrificio de Jesús en la cruz, declárate santo y perfecto y comienza a vivir en ese camino. Que si por ahí tú sigues reclamando la perfección y la santidad y esperándola en este cuerpo mortal, tú no te acomodas con el adulterio diciendo, bueno, es que como todo el mundo peca, pues Dios en su gracia me ha de perdonar nomás. No, Señor. Que si tus pecados son, que sean los pecados de ignorancia. Recuerda que los pecados de adulterio, de fornicación, los pecados sexuales eran pecados de muerte. Por eso es que dice el mismo apóstol Pablo, 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se engañen. Y eso se lo decía a la iglesia, no a los impíos, a la iglesia. Y esto erais antes de conocer a Cristo, alguno de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cristo vino ¿para qué? ¿Para qué vino Cristo? Para quitar el pecado de nosotros. Para perdonar nomás, ya teníamos la sangre de los toros y los machos cabríos. Pero lo que tú y yo necesitábamos era ser perfeccionados, que el pecado se quite de nosotros, ser santos. Y para eso murió Cristo Jesús. Así que, hermanos, es la conclusión del libro o del autor del libro de Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, es que si el pecado es quitado de ti, tú tienes libertad para entrar a la presencia de Dios. Así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y no se refiere, como en algunas iglesias piensan que este es el lugar santísimo, es una estupidez, eso sí es una ignorancia. El lugar santísimo es la presencia de Dios. Así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo, bueno, primero por la sangre de Jesucristo, porque Jesucristo entró con su sangre al lugar santísimo y nos ha perfeccionado. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero a Dios, en plena certidumbre de fe. Ñaño, cree que Dios limpió tu conciencia, que quitó tu pecado. Créelo, y eso se va a hacer realidad en tu vida. Créelo, piénsalo, confiésalo por fe en Cristo Jesús, y vas a ver que la santidad se manifiesta en tu vida. Pero si tú sigues diciendo que somos humanos, de que es por gracia, que nadie puede ser perfecto, entonces tú no estás creyendo lo que dice la Escritura. Tú créelo,
Así como Abraham creía, y le decían, ¿cómo te llamas? Padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tienes? Ninguno todavía. Estás loco, viejo, loco. ¿Y cuántos años tienes? Ya 98 años. Y, escúchame, no importa cómo te vean y cómo te diga la gente, o cómo te digan los hermanitos de otras iglesias. Tú crees lo que dice la Biblia, aunque parezcas loco como Abraham. Loco por Cristo. Loco por Cristo. Aleluya. Tú sigues creyendo y vas a ver que si lo crees, lo verás. Porque ninguno que en él creyere será avergonzado, dice la Escritura. Yo te desafío a creer en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Yo sigo creyendo. Como Pablo, digo también, no es que ya lo haya alcanzado todo, pero una cosa hago: poniendo mis ojos en la meta, en el blanco, prosigo adelante, olvidando lo que queda atrás. Proponte ser santo y perfecto. Te van a llamar tapado, loco, tonto, fanático, no importa. Proponte ser santo. Eso es promesa. Dios es el que prometió y fiel es el que prometió. Y así como le cumplió a Abraham, te lo va a cumplir también a ti. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, es Dios. Y considerémonos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice que no dejemos de congregarnos. ¿Cuántos creen que Cristo ya mismo viene? Pregunto, ¿cuántas veces tendríamos que congregarnos? Según este texto, ojalá todos los días. Ahora, no necesariamente aquí en el templo. Aquí entiendo que son 2 días nada más a la semana. Pero puedes congregarte en una célula, puedes congregarte en tu casa en un devocional con tu familia. Puedes congregarte. Hay tantas formas de congregarnos y lugares donde nos podemos congregar. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos o animémonos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen la mala costumbre de no congregarse, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, la venida del Señor Jesucristo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de esta verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que te va a devorar en el infierno. Si el que violaba la ley de Moisés bastaba con el testimonio de 2 o 3 testigos, moría irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta el Espíritu de gracia? Todo el que dice, no, es por gracia, estoy en adulterio, pero es por gracia. Sí, no nos casamos todavía, estamos en fornicación, pero es que es por gracia, no es por obras. Esta persona está afrentando la gracia de Dios. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. ¿De quién se va a vengar Dios? De los que pisotean su sangre, de aquellos que después de haber conocido esta verdad que le he explicado en esta mañana, deciden seguir pecando voluntariamente. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, es el Señor.
Y otra vez, el Señor juzgará, castigará, condenará a su pueblo. Aquellos que conociendo esta verdad, deciden seguir practicando el pecado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tú no quieres ese día caer en las manos del Dios vivo. Tú eres de aquellos que conoces esta verdad, oye, y sigues esta verdad. Sigues y buscas la santidad en Cristo Jesús. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de que fuisteis iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de aquellos que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No. Nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Si retrocedes, te vas a perdición. Pero tú no eres de los retrocedidos, ¿verdad? Amén. Sino de los que tienen fe para seguir adelante, para preservación del alma. Así que, hermanos, tengamos paciencia, caminemos, andemos por el camino de la fe, creyéndole a Dios la santidad, santificándonos cada día más y más en su sangre, y que nos encuentre así. Y si esto nos trae sufrimiento, persecución, bullying de parte de otros hermanos, nos aguantamos como los machos, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ya falta poquito, estamos cerca. Así que venga lo que venga, estamos firmes creyendo en el Señor. Amén. ¿Cuántos entendieron esta verdad? ¿Cuántos la abrazan? Póngase de pie y den un aplauso más fuerte al Señor Jesús. Uno que llegue a la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Oremos. Padre bueno, te damos gracias infinitas por tu palabra. Gracias por el conocimiento de la verdad. Gracias, Espíritu Santo. En realidad tú estás aquí presente más que en ninguna otra parte, Dios, porque nunca podríamos entender ni explicar estas cosas si no fuera porque tú lo haces a través de nosotros y nos da la sabiduría de entendimiento, Dios. Gracias, te adoramos y te bendecimos, Padre, por tu Espíritu Santo. Dios, gracias por el conocimiento de la verdad. Ahora hemos conocido, hemos entendido muchas cosas, pero hemos conocido sobre todo, quizá lo más importante y el punto principal de esta enseñanza es que en la sangre de Jesús, a diferencia de la sangre de los toros y machos cabríos, en la sangre de Jesús nuestros pecados no solamente son perdonados, sino que son quitados de nosotros, para que podamos alcanzar la perfección y la santidad, para que podamos acercarnos a Dios, para vivir con Él eternamente, porque Dios es santo, 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 y sin santidad nadie verá al Señor. Dios, gracias por esta verdad. Nosotros decidimos no seguir pecando después de haber conocido esta verdad. Nosotros decidimos, Señor, santificarnos, creer por fe, recibir la perfección y la santidad en Cristo Jesús. Y en ese camino vamos a andar de aquí en adelante, no pisoteando tu sangre a pretexto de la gracia, no pisoteando, teniendo por inmunda la sangre de Jesús, pecando y pecando y pecando, consolándonos que en la sangre de Jesús somos perdonados vez tras vez, aunque practiquemos el pecado. Oh Dios, gracias por abrir nuestro entendimiento. Nosotros no queremos pisotear tu sangre, nosotros queremos vivir, te creemos,
Humanamente se nos hace imposible pensar que podamos ser santos y perfectos en este cuerpo, pero fiel es el que prometió. Esto no es una promesa de hombres, es una promesa tuya. Y tú dices que así será. Así que nosotros vamos de aquí hasta que tú vengas a caminar por esta senda de la santidad, por este camino de la santidad. Hasta que tú vengas, Dios, creyendo que aún en este cuerpo mortal, tu santidad, tu justicia se va a manifestar. Gracias, Dios, a ti la gloria y la honra. Bendigo a la iglesia. Bendigo, Señor, a esos cientos, miles y millones de verdaderos creyentes y cristianos que a través de este mensaje y de otros más han entendido la verdad. ¿Y cuál es la verdad? De que en Cristo Jesús el pecado es quitado de nosotros y somos hechos perfectos y limpiadas nuestras conciencias de pecado para que podamos servir al Dios vivo en santidad, porque tú eres santo, santo, santo. Gracias, Dios, a ti la gloria y la honra. Oro por esos miles y millones de personas, Dios, en el mundo entero, que en este último tiempo, Dios, van a volverse a ti y van a ser santos y perfectos, porque tú vienes por una iglesia, es tu palabra, santa, sin mancha, perfecta, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, Dios. Tú vienes por una iglesia purificada en Cristo Jesús. Gracias, Dios, a ti la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga a todos. Y nos vemos en la próxima semana.